música, pero vamos a estudiar. Así es que buenas noches, gracias por conectarse. Después de este día tan maravilloso, en lo personal, Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha cuidado. No sé ustedes cómo están, cómo les fue en este día. Espero que gracias a Dios haya sido un día lleno de bendiciones, de salud y sobre todo un día donde podemos gozar con la palabra de Dios. Así es que en la tierra hay muchas leyes, o mejor dicho, en la tierra se rige por leyes. Tú vas a algún lugar y tú sabes que es penado el robar. Si tú vas a un lugar, sabes que es penado violar ciertos códigos de tráfico. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos o por qué Dios no instituiría alguna ley? Así es que si nosotros, mientras que vivamos en la tierra, estamos regidos por una ley, aún hasta el universo y la naturaleza se rigen por leyes, ¿por qué Dios no tendría una ley? Saludos, sobrino Juan, ¿cómo estás? Saludos allá a mi familia de Guanajuato. Gracias, Juan, por acompañarnos casi todos los jueves. Saludos a tu mamá. Así es que nos preguntamos eso. ¿Por qué instituiría Dios una ley? O quizás esa ley está vigente o ya fue quitada. Muchos de nosotros quizás tenemos diferentes formas de pensar y muchas de las veces creemos que la ley de Dios nos es un estorbo o nos es unas restricciones que si no fuera por eso nosotros quizás seríamos más felices. Pues quiero decirte que no, yo creo que si respetáramos la ley de Dios, fuéramos más felices, todos, porque ¿a quién de nosotros nos gusta que nos roben? Me acuerdo alguna otra que me está hablando, veo a mi sobrino Juan, una vez nos platicaron que él iba caminando y le salieron unos individuos y le sacaron un cuchillo, creo que así es la historia, y le roban su celular. ¿Y cuántos de nosotros nos gusta que nos roben nuestras cosas? Yo creo que a nadie, ¿no? Porque nos ha costado un esfuerzo, nos ha costado trabajo, nuestro dinero. Entonces, no nos gusta que nos roben. Y Dios en su palabra dice que no robarás. Entonces, si todos guardamos la ley de Dios, todos estaríamos felices y contentos y seguros de andar en la calle porque sabemos que el robar es un delito y por lo tanto es prohibido y nadie lo haría. Así es que sería una buena cosa si nosotros todos guardáramos la ley de Dios, sus 10 mandamientos, que de una u otra forma los hemos escuchado, seamos de la denominación que sea, creamos en lo que creamos, sabemos que hay mandamientos que instituyó Dios, pero en realidad tenemos que guardarlos el día de hoy y ya fueron quitados. Mira lo que nos dice una de las preguntas. Dice, ¿escribió en realidad Dios mismo los mandamientos? ¿Tú qué piensas? ¿Dios los escribió o a veces creemos que algún hombre los escribió como Moisés, quizás? Saludos, Juan. Luis Mendoza. Así es que vamos a ver lo que dice. Así es que si tienes tu libreta donde vas a apuntar, porque pues lo se los voy a ir diciendo. Así es que saludos a todos los que están conectados. ¿Escribió Dios en realidad los 10 mandamientos? ¿Tú qué piensas? Pon ahí tu comentario y yo te voy a leer lo que dice el libro de el libro de Éxodo 32, 18, 32 y 16. Dice así. Y dio Dios a Moisés cuando acabó de hablar con él
en el monte Sinaí 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Eso lo dice en el libro de Éxodo 31, 18. Y Éxodo 32, 16 dice lo siguiente: las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Así es que aquí nos está diciendo claramente que en verdad Dios mismo, Él escribió de los mandamientos en 2 tablas de piedra. Si tú recuerdas o has leído el libro de Éxodo, Dios le pidió a Moisés que tallara 2 piedras, que agarrara 2 piedras, pues las piedras no están planas. Entonces le pidió que las tallara, que las emparejara y que se las llevara, que se las presentara. Y Dios en esas piedras escribió esos 10 mandamientos. ¿Por qué? Te preguntarás por qué en una piedra. Bueno, si tú lo escribes en un papel, quizás cuando venga la lluvia, si lo tienes expuesto o al sol, se va a desintegrar muy fácil. Pero cuando tú lo grabas en una piedra, alguna vez quizás no has grabado en piedra, pero yo creo que sí, muchos de nosotros, cuando alguien ponía un cemento, un concreto en una banqueta o en su casa, a veces nosotros de maldosos íbamos y escribíamos nuestras iniciales en ellas. O poníamos un mensaje, o aquel que estaba enamorado pintaba un corazón quizás con las iniciales de él y de la novia, o la ilusión que tenía, no sé. ¿Por qué? Porque eso se grababa allí y quedaba por siempre. Yo creo que si tú todavía vas a esos lugares, quizás ahí todavía se pueda leer. Entonces por eso es que Dios la escribió en piedras, porque quería que esa ley fuera, no que fuera, es una ley que es eterna. Pero nosotros como seres humanos las hemos ido desechando, las hemos ido deshaciendo, porque quizás creemos que es ¿cómo diría? Quizás es algo que nos restringe o nos prohíbe de ser felices, de hacer las cosas. Por ejemplo, aquel que le gusta tomar, no dice que no tomarás, pero aquel que le gusta tomar sabe que es algo que no está permitido. Entonces, aquel que le gusta robar, cuando te encuentras con la palabra de Dios y te dice no robarás, y tú quieres hacer caso a Dios, porque a veces hasta los que roban creen que Dios les va a ayudar a robar, pero no es así. Así es que otra de las preguntas que nosotros nos haríamos es: ¿cómo define Dios el pecado? ¿O qué es la transgresión de la ley? ¿O qué es el violar la ley? Bueno, la respuesta la encontramos en Eclesiastés 12:13, que dice de esta forma. Es primera de Juan 3:4. El pecado es infracción de la ley. Así es que podemos referirnos también al Salmo 19:7, que dice así, y también te puedes referir a Eclesiastés 12:13. Y voy a leerte algo. Dice: el pecado es la infracción o el quebrantamiento de la ley divina de los 10 mandamientos. Y puesto que la ley de Dios es perfecta, sus principios abarcan todo pecado concebible. Los 10 mandamientos cubren el todo del hombre, todo el deber del ser humano, nada es dejado por fuera. Así es que Dios tiene esa ley que te cubriría. Hay muchas leyes en ciertos lugares que son penadas, como el robar, como el matar. Pero no hay una ley penada quizás para adulterio o para la codicia, porque esas leyes no las han hecho, las han quitado, se puede decir. En el tiempo de Israel, esas leyes eran algo en serio, que si tú violabas uno de estos mandamientos, podías muchas de las veces hasta perder la vida, porque era algo en serio, era algo que Dios había condenado, había prohibido desde que Él le dio esos mandamientos a Dios. Así es que, por eso es que nosotros debemos de guardar, debemos de ser, porque sería un mundo diferente si nosotros guardáramos la ley de Dios.
¿Alguna otra pregunta que te pudiera venir? Eh, Sería esta. Dice, ¿podrá alguna vez la ley de Dios, los 10 mandamientos, ser cambiados o abolidos? ¿Tú qué piensas? Bueno, para mucha gente que piensan que sí, que ya fueron abolidos, que en realidad no hay falta, no hay que guardarlos. Pero cuando tú le dices, ¿te gustaría que te robaran? No, es malo. Bueno, entonces, ¿cómo es que dices que ya fueron abolidos, que ya no existen? Si el mandamiento dice no robarás, el mandamiento no dice matarás, porque si matas vas a ir a la cárcel. Así es que los mandamientos no han sido abolidos y tampoco han sido cambiados. Siguen siendo 10 mandamientos. Y te podría dar algunos textos, son muchos. Por ejemplo, te voy a dar varios, comparando la ley de Dios y la ley. La ley, ¿cómo es? Mira, por ejemplo, dice Dios es bueno, Lucas 18:19. La ley es buena, 1 Timoteo 1:8. La ley es santa, Romanos 7:17, igual que Dios es santo, Isaías 5:16. Dios es perfecto, Mateo 5:48, como la ley es perfecta, en el Salmo 19:7. Dios es puro, primera de Juan 3, versículos 2 y 3. Y la ley también es pura, Salmo 19:8. Dios es justo, Deuteronomios 32:4, como la ley también es justa, Romanos 7:12. Y así te podría decir, la ley es espiritual, como Dios es espiritual, la ley es verdad, como Dios es verdad, Dios es justicia, como la ley es justicia, y así es fiel, es amor, es inmutable y es eterno. Así es que te puedo decir que la Biblia no cambia, la Biblia es la misma, así es que de esa forma nosotros debemos de guardarla. Otra de las preguntas que nosotros se nos viene a la mente, cuando vino Jesús, nosotros nos preguntamos si Él vino a abolir la ley, a cambiarla, a ser diferente. ¿Tú qué piensas? ¿Dios la cambió? ¿Dios abolió la ley? Y ya no tenemos que guardarla porque Él la cumplió, Él murió en la cruz. Y de esa forma, pues nosotros ya quedamos exentos porque lo que Él hizo, pues ya para nosotros ya no tenemos que guardarla porque Él la guardó por nosotros. Mucha gente piensa así. Pues fíjate que no, no es así. Y no no es porque yo te lo diga. Por eso es que te digo que tú tengas tus apuntes, tengas tu Biblia y de esa forma tú vas a verificar lo que yo te estoy diciendo. Porque nosotros no debemos de creer solamente cuando nos dicen, sino que tenemos que ir a la fuente, a la palabra de Dios, que ella es la que nos va a decir si es cierto lo que esa persona dijo o no, o es mentira. Fíjate lo que dice aquí. ¿Abolió Jesús la ley de Dios cuando estuvo aquí en la tierra? El libro de Mateo, o San Mateo, como tú lo conozcas, el capítulo 5 y versos 18 y 19, dijo él, el mismo Jesús dijo, no penséis que he venido a abolir la ley. No he venido a abolirla, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Si tú te levantaste esta mañana y vistes el sol resplandeciente, y si te vas a dormir y ves los cielos y están ahí, eso quiere decir que la ley de Dios se sigue vigente. El día que no los veas, el día que se caiga el cielo, el día que no salga el sol, entonces tú dirás, caray, entonces la ley no existe, ya fue cambiada. Pero dijo Jesús que mientras exista el sol y los cielos, entonces los mandamientos son vigentes. Te lo vuelvo a leer, Mateo 5, 17, 18.
En la parte dice, no he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo, que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿la respuesta cuál es? Por supuesto que no. Jesús específicamente aseguró que Él no vino para destruir la ley, sino para cumplirla, o sea, guardarla. En lugar de descartar la ley, Jesús amplió su significado, o sea, lo magnificó, como cuando tú agarras una lupa, cuando me pongo los lentes, porque la luz no me alcanza para leer. Entonces, Él la magnificó en Isaías 42:21, mostrando mostrando que ella es una guía perfecta para la vida santa. Por ejemplo, Jesús señaló que el mandamiento no matarás condena el enojo, Mateo 5:21 y 22, el odio, primera de Juan 3:15, y dijo que los pensamientos impuros son una forma de adulterio, Mateo 5:28 y 5:27 y 28. Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Fíjate que Jesús, hasta el pensamiento que nosotros tenemos cuando es impuro, y dice que si ya codiciaste en tu mente, dice que ya picaste, y ya fornicaste. ¿Por qué? Porque en tu mente ya está todo hecho, ya nomás sabe que se haga el acto. Así es que nosotros debemos de guardar muchas de las veces nuestros... hay una profeta que dice que debemos de guardar las ventanas del alma. ¿Cuáles son las ventanas del alma? Lo que entra hacia el cuerpo, como tus ojos, tu boca, tu nariz, lo que hueles, lo que tientas, lo que escuchas. Todo eso son las ventanas que entran hacia ti. Y si tú le metes puras cosas impuras, ¿cómo van a ser tus pensamientos? ¿Buenos? No creo. Así es que de esa forma nosotros cuidamos lo que vemos, porque el pensarlo, el codiciar, no lo estás, ya estás pecando, ya estás infringiendo la ley de Dios. Así es que de esa forma nosotros debemos de guardar lo que nosotros miramos, lo que pensamos. Otra de las cosas, otra de las preguntas que te vendrían o que han hecho personas dice, ¿puede alguien salvarse por guardar la ley? Yo me salvo por guardar la ley. Eh, la ley no te va a salvar, pero te lo voy a poner de esta forma. Cuando tú te bañas o cuando te vas a salir al trabajo, tú vas y te revisas en un espejo y te miras. Tú te miras en el espejo y quizás si dormiste mal, pues te vas a ver un poquito, no sé, o te lavaste los dientes y te quedó pasta, o almorzaste y te quedó decimos un frijolito aquí, una cáscara de frijol en los dientes. Tú te vas a dar cuenta que algo está mal y lo vas a rectificar antes de irte al trabajo o a la escuela. Así trabaja la ley. Cuando tú estás cometiendo algo que no es correcto, la ley te va a decir, Sergio, estás haciendo algo incorrecto. Y es para que tú lo rectifiques. Pero algo tiene la ley que quizás no salva por sí sola, porque todo lo que haces por tu cuenta no justifica. Pero cuando tú lo haces por amor, por eso dijo Jesús en Juan 14:15, si me amáis, cuando tú amas, tú vas a hacer las cosas por amor. Entonces ahí tiene otra, algo diferente, porque tú ya no lo estás haciendo por ti solo, porque tú quieras hacerlo, lo estás haciendo porque amas a Jesús, porque quieres morar con Él. Entonces ya tú lo empiezas a ver que lo va a hacer no por compromiso, sino por agradar a alguien, porque te gusta. Es lo que decía el salmista David, que él se agradaba en guardar los mandamientos, en guardar la ley. Eh, Porque de esa forma, quizás muchos, y no sé
quiénes de los que nos están viendo eh, no crean en Dios. Porque ahorita desafortunadamente estamos creciendo en un tiempo donde muchos de nuestros hijos o muchos de nosotros mismos no tuvimos una base cristiana, una base religiosa. Y estamos tan bombardeados en este tiempo que es más fácil a veces creer lo que dice el Google o lo que dicen en las redes sociales que leer, que es creer lo que dice la palabra de Dios. Y nos hacemos de una forma incrédulos de que no es cierto lo que dice la Biblia, que son fábulas. Pero quiero decirte que no, es realidad. Y si lo fueras de esa forma y lo pondríamos de esta forma, mira, el que no cree y no guarda los mandamientos, algún día va a morir. Igual que el que cree en Dios y guarda los mandamientos, va a morir. Y si no existiera Dios, los dos van a la tumba, los dos murieron y no pasa nada. Pero si aquel que no creyó en Dios y muere, y aquel que cree en Dios y guardó sus mandamientos, y Dios existe, ese que creyó en Dios va a ser resucitado y va a ir a un lugar mejor porque creyó. Y si no creyó, pues no pasa nada porque va a morir igual que el otro. Pero para los que creemos en Dios sabemos que Dios existe y que da una recompensa para aquel que le guarda sus mandamientos. Así es que te invito a que tú, si no lo has hecho, empieces a guardar los mandamientos. Porque hay muchos que les gusta fácil, ¿no? De agarrar la mano y me llevo esto. Pero, sin embargo, cuando tú te das cuenta, cuando se le acercaron cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se le acercaron gente que eran, había cobradores que eran injustos o que eran abusivos. ¿Y qué les dijo? Le dijo, Señor, ¿qué haremos nosotros? Y le dijo, no cobres más de lo que te está permitido. Y se le acercaron los soldados y le dijo, Señor, ¿y nosotros qué hacemos? Dice, no abuses de tu autoridad. Porque a veces cuando tenemos un puesto, abusamos de nuestra autoridad y estamos violando la ley de Dios. Porque nosotros, si se nos dio un cargo de más responsabilidad, somos mayordomos. Es para que guardemos las cosas de Dios, no para que abusemos de los demás. Así es que vamos con otra pregunta. Porque se nos está, ya casi pasó media hora. Dice, otra pregunta que nos haríamos, ¿por qué entonces es la ley un elemento tan esencial para perfeccionar un carácter cristiano? ¿Por qué es tan importante? Bueno, eso lo vemos en Eclesiastés 12:13, que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es importante, porque dijo Jesús, dice, si vosotros fueras ciegos, pues no conocías, no mirarías, pero como ves, conoces lo que estás haciendo, conoces que estás pecando. Entonces, por eso es tan importante para los cristianos y para los que no son cristianos, el elemento esencial, perdón, para perfeccionar el carácter es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y de esa forma tú te darás cuenta que si estás haciendo algo correcto o estás haciendo algo incorrecto, como te mencioné hace rato, como aquel que se va y se mira en el espejo. Otra de las preguntas que nosotros se nos vendría a la mente es esta. Dice, pero el cristiano que tiene fe y vive bajo la gracia, y viene una pregunta, ¿no ha sido liberado de la observancia de la ley? Fíjate que muchos cristianos creen que porque Dios ya murió por nosotros, y el apóstol Pablo menciona, dice que nosotros vivimos bajo la gracia. Y nos confundimos con esa palabra de vivir bajo la gracia, porque creemos que
Ya no importa lo que hagamos, que si hacemos algo malo, de todos modos Dios nos va a perdonar porque estamos bajo la gracia. Que si robamos, Dios nos va a perdonar porque vivimos bajo la gracia. Dios nos perdona, sí nos perdona, pero cuando nosotros nos arrepentimos, la palabra arrepentimiento en el griego es el cambiar totalmente de rumbo. Si tú vas hacia enfrente y dices, oh, quiero cambiar, quiero ser diferente, das vuelta totalmente y giras hacia el contrario porque ya no quieres ir a ese lugar. Contaba una anécdota de un señor que le gustaba tomar. Y desafortunadamente, él vivía donde estaba la cantina, vivía como a 4 casas de la cantina. Entonces él, cuando dejó de tomar, él tenía que pasar por la cantina. ¿Y qué creen que pasaba? Cada que pasaba por ahí les a los amigos, vente, vamos a tomar. Y se lo jalaban y lo volvían a bueno, a enviciar, sí, porque él estaba queriendo dejar las cosas. Pero cuando conoció de Dios, eh, dice que él cuando iba para su casa, él sabía que no tenía que pasar por ahí porque era una tentación para él. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Dice que él, antes de llegar a su casa, en la esquina, doblaba hacia la derecha y le daba toda la vuelta a la cuadra y llegaba por el otro lado. Y de esa forma él, aunque caminaba más, aunque él se esforzaba más, ¿qué creen? Llegaba a su casa sobrio, llegaba a su casa bien, porque él sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. No era correcto para él, no era correcto para su esposa, para sus hijos, para su familia. Porque una persona que toma en exceso es un vicio y eso te causa problemas no solamente a ti, sino a la familia. Así es que de la misma forma nosotros, cuando algo sabemos que nos hace, eh, que nos da tentación, debemos de cambiar. Debemos quizás tomar el atajo largo. No ir a agarrar por lo más corto, sino dar la vuelta y ir hacia donde sabemos que es más seguro. Y los 10 mandamientos se los voy a poner de esta forma, porque ya se nos fue el tiempo y no quiero detenerte mucho. La ley de Dios, para muchos dicen que es una restricción, que es algo que te prohíbe. De hecho, a mí me lo han dicho. Dicen, no, a ti te lo prohíbe tu pastor, te lo prohíbe tu... A mí no me prohíbe nadie, porque cuando yo hago las cosas, quizás ni van a estar las personas delante de mí o alrededor de mí, o no me están viendo, pero Dios siempre nos está mirando. Yo lo veo al revés, yo lo veo... Hay una historia en el libro de Job, no sé si tú lo has escuchado. Eh, Cuando Satanás va al cielo, le pregunta a Jesús, ¿de dónde vienes? Yo vengo de la tierra y de darle vuelta y andar por allá rodeando. Y le pregunta, él dice, no has visto a Job, mi siervo fiel, que me teme y guarda? Y le menciona todas las cualidades de Job. Y le dice, sí, dice, pero pues si lo tienes cercado, o sea, lo tienes protegido, pues por eso es que te sirve. Porque él tiene, pues tú le tienes cercado, prácticamente nadie puede entrar a su círculo y hacerle daño porque tú lo cubres. Y yo lo veo así los mandamientos de Dios. Es una protección que tú tienes alrededor tuyo. Que si tú guardas los mandamientos, Dios te protege no porque no porque seas bueno, sino porque tú estás haciendo algo que agrada a Dios. Eh, bueno, entonces, de esa forma, tú no vas a codiciar. Porque si tú robas, si tú vas y robas a alguien y te mira robando, ¿qué crees que va a hacer la persona? ¿Te va a dar las gracias? ¿Te va a decir, oh, no te preocupes, ahí déjala, no hay problema? No. Muchas de las veces en esa
circunstancias. Muchas personas pierden la vida cuando van y roban, cuando adulteran a la persona, cuando te vas y te metes con la mujer de alguien más. Esa persona va a estar herida, va a estar enojada, que a un punto que si te encuentra o los encuentra, los mata. Los hemos visto en las noticias. Pero si tú no lo haces, tú vas a estar protegido porque no estás haciendo nada incorrecto. Así es que si Dios dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, dice que Él te va a alargar la vida que te dio en esta tierra. Es una bendición el portarte bien con tus padres. Así es que si tú no codicias, porque la codicia es mala, el que te va a perjudicar es a ti. Porque a ti te va a correr esa envidia de que el vecino, tu amigo, tu hermano, tu quien sea, le está yendo bien y a mí no. Entonces te está corroyendo. Entonces, ¿por qué no mejor dile, oh, mira, me da gusto que Dios te dio un carro bueno, que tiene una casita buena? A lo mejor un día Dios te bendice a ti también. En vez de que estés codiciando y estés lamentándote, porque yo no tengo ese carro del año, porque no. Así es que por eso es tan importante que nosotros eh, vemos los mandamientos de Dios como, como como un círculo que nos guarda y que nos protege del mal. Entonces, tú te preguntarás, bueno, ¿y cuáles son los 10 mandamientos? ¿Dónde los encuentro? Si tú vas al libro de Éxodo, capítulo 20, ahí te los va a dar los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imágenes ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al Dios que tomare su nombre en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo, el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, sábado, y lo santificó. El quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto, no matarás. Séptimo, no codiciarás. No cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, no andes de chismoso. Y el décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y todas estas 10 también las encontramos en el Nuevo Testamento, porque muchos dicen, bueno, ¿y todavía existen? Sí, existen en el Nuevo Testamento, nomás no aquí como te los acabo de leer. Los se va a encontrar de una forma diferente, pero todos están ahí y te los voy a dar para que tú los leas. Déjame ver, aquí está. Sí, aquí está. Dice la ley del Antiguo Testamento. Así es que tú los encuentras, por ejemplo, el primer mandamiento, Éxodo 22:3. Segundo mandamiento, Éxodo 20, del 4 al 6. Tercer mandamiento, Éxodo 20 al 27. Cuarto mandamiento, Éxodo 20, del 8 al 11. Quinto mandamiento, Éxodo 20, 12. El sexto
Éxodo 20, 13, el séptimo, Éxodo 20, 14, el octavo, Éxodo 20, 15, el noveno, Éxodo 20, 16 y el décimo, Éxodo 10, 17. Así es que nos preguntamos, ¿están los 10 mandamientos también en el Nuevo Testamento? También están ahí y te los voy a dar breve. Por ejemplo, dice el primero, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, Mateo 4:10. El segundo, hijitos guardaos de los ídolos, primera de Juan 5:21. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra esculpida de arte y de imaginaciones de hombres. Hechos 17:29, que es parte del segundo mandamiento. Tercer mandamiento, primera Timoteo 6:1, que no sea blasfemo el nombre de Dios y la doctrina. El cuarto, ese lo encontramos en Hebreos 4, 4, 9 y 10, versión Reina Valera actualizada, que dice así: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, porque por tanto queda todavía un reposo sabático para el pueblo de Dios. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, así como Dios de las suyas. El quinto mandamiento lo encontramos en Mateo 19:19, honra a tu padre y a tu madre. El sexto en Romanos 13:19, que dice no matarás. El séptimo, no adulterarás, Mateo 19:18. El octavo, no hurtarás, Romanos 13:9. Y el noveno, no dirás falso testimonio, Romanos 13:9 también. Y el décimo lo encontramos en Romanos 7:7, que dice no codiciarás. Así es que vemos que los mandamientos tanto los encuentras en el Antiguo como en el Nuevo, porque Dios no cambia, Él no dice una cosa ahorita y la cambia después. Dios dice que es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, sus mandamientos son inmutables, no cambian. Y yo te invito para que tú, si no habías escuchado de ellos o creías que nomás eran 9, de hecho después vamos a tener un repaso de aquel mandamiento que ha sido abolido. No solamente él, han sido varios. Ha sido el cuarto mandamiento del día de reposo, que es el día sábado, y el de los ídolos, porque a ciertas denominaciones no les conviene el tener, el decir que es un pecado o es faltar al mandamiento cuando tú adoras a una imagen. Así es que por eso es que esos mandamientos tú no los vas a encontrar en el catecismo o en alguna otra cosa, pero si tú vas a la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 20, ahí vas a encontrar los mandamientos de Dios y eso no cambia. Así es que saludos también a María Gómez, que nos está viendo, a su esposo. No sé si nos está viendo él, espero que sí. Así es que también saludamos a ella y deseamos que si ustedes les interesa más de esto, dejen su mensaje. Quizás podemos de una forma nosotros hacerlos llegar, o si les interesa profundizar más acerca de esto, háganoslo saber. O si tienen alguna inquietud o alguna pregunta de lo que nosotros charlamos en esta noche, podemos quizás disipar sus dudas, porque hay muchas preguntas que se nos podrían venir a la mente, pero a causa del tiempo podríamos llevarnos aquí quizás una hora, más de una hora, porque vendrían preguntas como estas quizás. Mira, dice, ¿no dice la Biblia que la ley era o es defectuosa? No, no dice eso. ¿Qué significa cuando Gálatas 3:13 dice que somos redimidos de la maldición de la ley? Y así hay muchos pasajes que nosotros quizás no hemos entendido de la Biblia. Pero nosotros ahora estamos estudiando que la Biblia se interpreta sola. La Biblia
es en la base y solamente la Biblia y toda la Biblia es la que nosotros sabemos que te puede, es la que te va a salir de esas dudas. Así es que si tú tienes alguna pregunta, déjala ahí. Y si no, pues nosotros vamos a seguir con los estudios de la semana que entra. Más que, deja ver, para decirte cuál es nuestro siguiente estudio. Que no me lo puse aquí a la mano. Si no, te lo voy a dejar allí escrito en el Facebook para que tú lo puedas seguir. Deja ver que aquí lo tengo. Aquí está. La próxima semana vamos a estar hablando el día que se perdió en la historia. Hay un día que para muchos está perdido, que no existe. Así es que vamos a hablar acerca de eso, cuál es ese día que se perdió en la historia. Y vamos a encontrarlo, si es que está perdido. Así es que quiero desearte que Dios te bendiga, que te siga cuidando, que Él ponga sus manos sobre ti y si hay algún temor en ti, que Él pueda disiparlo, que Dios te pueda seguir cuidando durante esta semana. Y el próximo jueves nos vemos a las 7:30. Los miércoles recuerda que está los grupos familiares virtuales para que tú te pongas a los miércoles a las 7:30 también. Y los sábados estamos poniendo lo que es el repaso de la escuela sabática de Aula 7. Así que nos puedes buscar por diferentes plataformas como el Facebook en vivo que estamos haciendo ahorita. Lo puedes buscar por YouTube, por Twitter. Así es que si tú nos quieres sintonizar o más adelante, si no entras cuando empezamos, en un momento lo voy a poner, lo voy a subir para que tú puedas verlo nuevamente si gustas. Así que Dios te bendiga, que tengas feliz semana y nos estamos mirando el próximo jueves con el tema del día que se perdió en la historia. Que Dios te bendiga, vamos a orar, quiero orar contigo antes de terminar para que de esa forma podamos ir a descansar y agradecerle a Dios por tan maravilloso día que nos dio. Ahí donde estás, te invito a que cierres los ojos, a que inclines la cabeza y vamos a orar para despedir este estudio. ¿Te parece? Ayúdame. Entonces, ven conmigo y vamos a orar. Amantísimo Padre que te muevas en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque vemos que tú no viniste para abolir la ley, sino para cumplirla. Te damos gracias que por nuestro Señor Jesús tú viniste a mostrarnos que esa ley se puede guardar y se puede cumplir, Señor. Te quiero rogar por mis amigos, por mis familiares, por mis hermanos que nos están viendo a través de Facebook, que si no habíamos escuchado ese tema o si no lo habíamos comprendido, que tu Espíritu Santo, Señor, quien inspiró a estos hombres para que revelaran o que escribieran tu palabra, te ruego para que ese mismo Espíritu, Señor, pueda a ellos darles entendimiento, que les puedas dar esperanzas de que esta ley no es para prohibirnos, sino es para protegernos, Señor. Te ruego que las acompañes al ir a descansar, que si tienen algún temor, alguna enfermedad, Señor, que tú puedas sanarles si es tu voluntad, que los puedas ayudar a creer más en ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque a través de tu ley tú quieres, Señor, que nosotros vayamos contigo y aprendamos de tu carácter. Guárdanos del mal, perdona nuestros pecados. Todo esto te lo ruego y te lo agradezco en el bendito nombre de Cristo Jesús, para que sea la honra y la gloria. Amén. Me despido, que tengan feliz noche, un abrazo para todos y que Dios los bendiga. Hasta luego.